¿Cómo pensar la ciencia sin detenernos en las historias de quienes la construyen día a día? Los recorridos de cada uno de ellos se suman a los de sus antecesores, toman la posta y abren nuevos caminos. Esta historia empezó en Ensenada, cerca del Río de la Plata, y siguió en París, a orillas del Sena. Norma Sánchez creció en Ensenada. Sostiene que sus padres le inculcaron la importancia del esfuerzo y el trabajo. Esta mujer delgada, de piel suave y pelo largo, es una de las físicas más importantes del mundo. Sus investigaciones sobre los agujeros negros han contribuido al conocimiento sobre el origen del universo. Madame Sánchez, como la llaman sus colaboradores, vive en París desde hace más de 40 años. Reconocida internacionalmente, es una de las candidatas a obtener un premio Nobel en física. Si bien uno nunca trabaja para llegar a tener una distinción, uno trabaja con esa pasión para poder comprender y poder poder sentirse, sentir, eso sí, sentir que uno está haciendo lo que más puede y lo que más le plantea exigencia, y que son problemas muy importantes. Y es que uno los ha elegido, por más que, bueno, es toda una serie de eslabones en la que uno recibe de lo que van haciendo otros y demás, pero aportar la originalidad y aportar el poder ir más allá, que son los caminos difíciles, y esa siempre ha sido nuestra elección porque es la única que nos motiva. Si no, no podríamos estar haciendo esto, y esto era así cuando estaba Héctor, el gran Héctor de Vega, siempre recordado. Héctor y Norma se conocieron en la Universidad de La Plata. Estudiaban física, ella además astronomía. Cuando se recibieron, ambos trabajaron en el CONICET, la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Héctor en la Universidad de La Plata y Norma en la Universidad de Buenos Aires, ciudad universitaria de Núñez, en el IAFE, Instituto de Astronomía y Física del Espacio. En 1975 se fueron a Francia. Siguieron allí su formación en el Centro Nacional de la Investigación Científica. Compartieron la vida y la pasión por la ciencia. Claro, vienen las consecuencias, las agradables consecuencias de todo eso, que no terminó, que esta nueva fase del universo y este nuevo universo recién está empezando, como decimos, dando sus frutos. Conocí a Norma en 2018. En uno de sus regresos a Ensenada, acordamos una entrevista. Unos meses después, nos encontramos en la Ciudad Internacional Universitaria de París. Yo había viajado para presentar un documental en la Casa Argentina y Norma vino a ver la proyección. Al día siguiente quedé en visitarla en su lugar de trabajo. Mejor el de la 14. Pero es que es súper estúpido porque incluso a la biblioteca... Bajé del tren en la estación d'Enfer-Rochereau, un edificio en la zona sur de París que fue declarado monumento histórico en 1996. Caminé un par de cuadras hasta el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, que funciona asociado al Observatorio Astrofísico de París. Yo comencé con los agujeros negros, ¿no es cierto? Que es en cierta manera es la muerte de las estrellas o el colapso
de la materia, colapso gravitacional, es una etapa, digamos, donde es la muerte de la materia como materia en el sentido de la actividad que tenga con la radiación de los átomos, la luz, las distintas interacciones de la materia visible u ordinaria. Luego se vio que en realidad, que esos fueron los primeros trabajos de Hawking, que esos agujeros negros en realidad no eran tan negros, sino que emitían en esa llamada radiación de Hawking, ¿no es cierto?, con la cual yo hice mis primeras armas en los años 70, y mi tesis de estado, con mi nuevo enfoque y los nuevos, o sea que es la física de lo infinitamente pequeño, lo que yo decía, ¿no?, la física cuántica, porque toda la tecnología de la información, todo lo que fueron los transistores, todo lo que son nuestros aparatos y los que tanto en una época eran los pantallas de plasma, lo que se llaman las pantallas de plasma, y muchos más, o sea, lo que hoy son los el láser y todo lo que hace para nuestra salud también, por hablar de eso. Y eso llevado en condiciones extremas, de mucha gravitación, hace que, bueno, que los agujeros negros dejen de ser tan negros y emitan, o sea, ya son agujeros grises. Eso se lleva a que finalmente se van evaporando, emiten energía, emiten partículas, emiten todo tipo de partículas, y la que hizo Hawking emite una energía que es térmica, tienen una temperatura, se le puede caracterizar con una temperatura. Después de conversar un rato, Norma me acompañó a recorrer el observatorio, un lugar fascinante en el que se respira la historia de la ciencia. Primero fuimos a conocer la terraza donde está la cúpula con el principal telescopio. Desde ahí se ve la ciudad con una perspectiva de 360 grados, los edificios, jardines y el meridiano que la atraviesa. Esta es la fachada norte del observatorio, que es la entrada principal histórica. Y allí vamos a ver, Le Verrier es el primer, es uno de los directores, digamos, ya que queda cuando se institucionaliza. Norma nos recuerda que fue Luis XIV quien en el año 1666 fundó la Academia Real de las Ciencias, que más tarde se convirtió en el actual Observatorio de París. El mundo se ampliaba y necesitaban profundizar los conocimientos. En ese contexto nacieron ciencias como la geodesia, la cartografía y la meteorología. Y aquí tienen otro de estos espejos cóncavos que son los que focalizan y que aquí Luis XIV que venía, le mostraban con un papel cuando venía el sol, le mostraban cómo podía encenderse, y era algo que a muchos lo que decían es como especie de demonio, ¿no? Le adjudicaban, por más que se lo explicaban, los científicos que lo hacían, las cortes que venían, las personas que le acompañaban al rey, adjudicaban mismo a
fenómenos sobrenaturales o espíritus, o sea, las creencias, ¿no es cierto? Cada lugar, cada objeto es parte de una historia de más de 300 años, y ella es parte de esa historia a la que dedicó toda su vida. Recorremos una de las salas del observatorio. Norma habla en voz baja, como para no molestar a los investigadores que estudian en la biblioteca. Que es Pierre Simon Marqués de Laplace. Laplace, que trabajó aquí en el observatorio, es el que están acá los tratados en estos lugares que ustedes han visto. Los tratados originales, que es el Traité du Monde, es cómo funciona el mundo, escrito por Laplace, donde ya había anticipado de una manera extraordinaria, sin la relatividad general de Einstein, sin la mecánica cuántica, que luego vendrían en el 1917, 1920, 27, para la mecánica cuántica más formada, digamos, dio nacimiento teóricamente a los agujeros negros, tanto en matemáticas como en física, para el sistema celeste, ¿no?, de la época. Laplace fue realmente un grande. El Centro de Investigación Científica de Francia distinguió en 2019 a Norma Sánchez por sus 40 años de desarrollo científico en el país. Destacó sus trabajos pioneros en agujeros negros y calificó su línea de investigación como el programa científico 2019 más interesante. A la persona que ha visto todo, que ha contemplado lo que estaba secreto y descubierto lo que estaba escondido. El estudio de los agujeros negros fue uno de los principales desafíos del físico inglés Stephen Hawking. El agujero negro primero absorbe, por eso es negro, y luego es que emite, ¿no?, o al mismo tiempo, pero quiero decir, los descubrimientos no se hicieron todos al mismo tiempo. En esa emisión emite todo tipo de partículas, pero como es térmica, Hawking decía que se iba a perder la información. Hawking y mucha gente luego que quiso seguirlo. Y yo ya le había planteado en mi primer seminario en inglés que di en Cambridge, y lo quise dar ante él, antes de dar mi tesis de estado aquí, yo ya había planteado que no pensaba que la información se iba a perder totalmente porque lo que él había hecho, que estaba muy bien, era incompleto. O sea, él estaba extrapolando y muchos otros ya extrapolando, entusiasmándose en cierta manera con su propio modelo, extrapolando a una región de validez donde le están dando conjeturas, le están dando que eso está mal, porque ahí se necesita ya ir a introducir la mecánica cuántica, la física cuántica ya para la gravitación, y que cuando se hiciera la teoría completa iba a dar otros resultados, que eso iba a quedar automáticamente resuelto. Yo nunca le di importancia a la paradoja de la información. El científico que sostuvo que la información que ingresa a un agujero negro no se puede recuperar
se retractó de sus dichos en 2014, 5 años después que la doctora Sánchez planteara que esa teoría era incompleta. Lo que sí era algo importante era entender las etapas finales de los agujeros negros, que al entender eso, bueno, eso sí había que entenderlo, había que trabajarlo, y al entender eso sí iba también, esa teoría iba a dar para el origen, para las etapas primordiales del universo, y yo decía, lo que le ocurre al universo es lo opuesto a lo que le ocurre a un agujero negro en evaporación. El agujero negro va desde sus etapas de masa más grande, se va achicando y va deviniendo cada vez más cuántico y más pequeño porque va perdiendo la energía. El universo es lo contrario. El universo va de lo pequeño y lo cuántico, se va expandiendo, es la historia de expansión y enfriamiento, se va expandiendo, se va haciendo cada vez más grande, va de lo cuántico a lo clásico, o sea que en su evolución el universo se va clasicalizando. Y en esa evolución, en esa clasicalización, ahí es cuando uno entra a conceptualizar y a poder ya olvidarse de que si hay una galaxia de este tipo y de otra, no. Ya entra a conceptualizar, es donde puede ir más profundo, y entonces puede relacionar ese origen, o lo más temprano que se ha llegado hoy hasta el origen, lo más cerca del origen, con el tiempo hoy. Esto no es ciencia ficción, esto es teoría y teoría muy precisa que da ese tipo de predicciones y que luego los satélites la van reconstruyendo con distintas partes de observaciones, no es una sola. Me gusta decir, los agujeros negros nacen, viven, mueren y dejan remanentes. Se desintegran, como se puede desintegrar partículas compuestas, se desintegran dejando radiación, y eminentemente son de radiaciones de gravitación, de ondas gravitacionales, partículas neutrinos, partículas más livianas, porque primero son las partículas más livianas, ¿no? Las que se emiten sin masa, y eso es lo que hace los remanentes de agujeros negros. Es una de la primera representación que se hizo aquí en el Observatorio de París de la cara visible hacia la Tierra de la Luna, que tiene un relieve de los cráteres y protuberancias que es extraordinario. En 1991, Norma y Héctor, junto a un grupo de investigadores, fundan la Escuela Internacional de Astrofísica que lleva el nombre de Daniel Challonge Héctor de Vega. Querían construir un espacio de pensamiento, un laboratorio de ideas, para estudiar lo nuevo, animarse a confrontar y desechar si era necesario. 4 de sus investigadores recibieron el Premio Nobel de Física y en los temas nuevos de cosmología. 2019 fue un año muy importante, ya que el científico James Peebles obtuvo el Premio Nobel 2019 por sus conocimientos teóricos en cosmología, reafirmando la importancia que la ciencia le da a estos estudios. La doctora Sánchez tuvo un desempeño premonitorio. Durante el 2018 y 2019 brindó conferencias en distintos países del mundo sobre la física del universo, dando cuenta de la última información surgida de esas investigaciones. Nosotros nunca fuimos diciendo ya lo que saben todos, o lo que pueden oírlos en otras partes, a pesar de que eso hay que decirlo, hay que sintetizarlo, hay que decirlo de otras maneras para que tal vez, sí, siempre haya caminos renovados para llegar al conocimiento.
pero sí es llegar más allá o decir cosas que no se dicen y que nosotros pensamos son fundamentales. Además de ser un espacio de vanguardia en lo que hace a la física del universo, es una escuela de vida. Desde que Héctor murió en 2015, Norma dirige la escuela y sostiene que toda persona que abraza la ciencia tiene que tener esa pasión, ese fuego, que hace que se dé por entero para sortear las dificultades. Norma nos lleva a la Sala Cassini, construida sobre el plano de simetría del meridiano de París, trazado el 21 de junio de 1667, es uno de los espacios emblemáticos del observatorio. Lleva el nombre del astrónomo italiano Juan Domenico Cassini, que llegó desde Bolonia y fundó una verdadera dinastía. Tuvo 4 hijos que trabajaron en el observatorio. Durante 125 años, el lugar fue dirigido por esta familia. La sala era construida justamente para hacer tanto las observaciones. La sala se diseñó para hacer un seguimiento de la posición del Sol y otras observaciones, velocidades y cálculos de la luz y el sonido. Y es el péndulo de Foucault que trabajaba aquí. Tenía su departamento cerca de Cassini y lo colgó en su casa, el péndulo, para la rotación, para demostrar la rotación de la Tierra. El péndulo aquí para... Y aquí él lo hacía la experiencia, y una de las primeras experiencias llamó a los periodistas y les dijo: vengan a ver rotar la Tierra, porque justamente demostraba cómo iba, ¿no es cierto? No quedaba en el mismo plano, sino que iba rotando haciendo el ángulo con la vertical debido a la rotación de la Tierra, ¿no? Eso es algo extraordinario, Foucault. El ojo de buey, que fue desde su construcción, está allí, fue especialmente así ideado para permitir al Sol, cuando está en el cenit y cuando llegan las 12 del mediodía, cuando hay sol, ¿no?, en París, poder entrar y atravesar a lo largo del meridiano las constelaciones en el ángulo que va haciendo desde las 12 a las 14 horas. Y luego ya, y se puede ver aquí en su fase, justamente en el cenit. Aquí tenemos el metro patrón, el que designó la unidad, porque era el lugar donde determinaban los sistemas de unidades de pesas y medidas, tanto para la medición del tiempo, por algo tenemos la colección de los relojes parlantes, que hasta ahora se da la hora oficial desde aquí, y el sistema de pesas, el kilogramo, y sobre todo cuando se definió el metro patrón, como el arco de meridiano, en ese molde que tiene aleación con iridio para que ¿no es cierto?, no varíe. Una pieza maestra también de las correcciones, el tableau noir de Arago, es el pizarrón de Arago, donde él daba sus clases de astronomía, de astrofísica de la época, y matemática, de cálculos,
daba sus clases con este pizarrón de pizarra, de verdadera pizarra, que fue restaurado, ¿no? Con las alegorías como pueden ver, las alegorías de la astronomía y de la geodesia, el sol, bueno, de la época. Es una hermosísima, es una pieza hermosísima. La sala y el observatorio eran símbolos del rey. Sin embargo, se salvaron de ser destruidos durante la Revolución Francesa en 1789 y en las guerras que vinieron después. En el origen del universo está, en los años 60, no se sabía, fíjense ustedes, nosotros éramos nacidos, eran los años 60, y no se tenía todavía, yo estaba aquí cuando se les dio el premio Nobel, que fue en los años 70, pero fue descubierto en los años 66, y después 68 se entendió, porque incluso no había sido completamente entendido quienes lo descubrieron. La radiación fósil del universo. La luz fósil del universo es algo que se tiene que enseñar en las escuelas, es parte de nuestra cultura. Tenemos que saber que formamos parte, qué mejor que hoy nos hablamos de una aldea global y todo lo demás, qué mejor que hoy mismo ya formamos parte, además de esa aldea global y todo lo demás, en la cual tenemos que conservar nuestra identidad, como yo siempre lo digo, pero nuestras raíces. Pero bueno, también formamos parte de un universo, y que aunque sea en esa historia del universo, que nos es común a todos, tenemos una historia común, ¿no? Después como especie humana, como planetas y como todo demás, pero en esa historia común hay una luz, que es como cuando el universo, como cuando nosotros salimos a la luz, ¿no es cierto? Bueno, es esa luz en los años 60, 66, no se conocía, la descubrieron, es la luz del fondo microondas, o sea, los fotones fósiles, la radiación fósil, cuando el universo tenía 380.000 años. Perfecto, ahora se descubrió eso y no se sabía bien. Entonces se habló de la teoría del Big Bang. Y está bien, digamos, entonces es la explosión, hay una singularidad, y en esa explosión. Y entonces el origen estaba en 380.000 años, en el año 66. Luego vienen que ya aparecen problemas. Si nosotros tratamos de extrapolar eso, a ir más allá, entonces sale los teoremas están las singularidades. Entonces se hace un mundo, un cuco, con las singularidades de la relatividad general, ¿no? La teoría de gravitación, que el origen del universo es una singularidad, el origen del agujero negro es una singularidad, qué pasa allí, es el fin de la física, el fin del y es entonces no se acaba todo, pero no, es que la teoría no es completa. La teoría no es completa, hay que trabajar más, hay que hacer teorías nuevas, pero no hay que, o sea, uno puede extrapolar para tratar de ver hasta dónde se llega, cuáles son las contradicciones que aparecen, pero no creerse sus propias extrapolaciones. Luego viene la predicción de que como eso trae contradicciones, trae problemas, si uno extrapola para ir más allá de los 380.000 años, entonces viene que se propone una etapa anterior de inflación, o sea, de una expansión que no sea esta expansión tan lenta que esté en el universo, y que viene la inflación, que esos son los años 80, pero que queda como una idea y que no todos, y bueno. Y cuando la escuela empieza, que es en el año 91, que empezamos con todos estos temas y a reunirlos, todavía no estaba claro qué era la inflación. Y eso es lo que luego se da lugar en los años, eso fue en los años 90, y en el año 91, que es con el Cosmic Background Explorer, el satélite COBE de la NASA, se descubre la primera fluctuación anisotropía
ya se empieza a ver qué modelos ya no son tanto. No está todavía la inflación allí, pero se empieza a formar el camino, y es en el año 2003, con el satélite WMAP, Wilkinson Microwave, que es el nombre del que luego falleció, le pusieron el nombre a un satélite, y que nosotros con esos datos utilizamos esos datos y que nos llevó tanto y nos dio tanto para la inflación, en clarificarla en las ondas gravitacionales primordiales que todavía no fueron detectadas, pero que nosotros predijimos. El otro pasaje de Venus. Este es el otro pasaje de la altura que tiene. Y estos son distintos tipos de reloj parlante que funcionaron, el primero en 1933, que funcionaron con el sistema del cine sonoro. Los discos grabados y con la voz en algunos casos eran de locutores o de artistas. Yo estuve aquí siempre, Héctor estuvo siempre también, nosotros no hemos cambiado de laboratorio porque tuvimos la suerte, uno dice tuvimos la suerte, las circunstancias, trabajamos para eso, que no buscamos lugares donde estuviésemos tranquilos para trabajar, que tengamos, aunque sea las mínimas condiciones, buenas condiciones para trabajar, pero que podamos estar tranquilos y tener la libertad de hacerlo. Non, c'est qui l'autre personne? Nick Jacobson et Laure Miolo, c'est leur bureau. C'est des post-doctorants. Il y a Laure qui va revenir. Ouais, qui sont là. De Lucia, du Chepi. Mathieu Husson, vous connaissez? Là, c'est l'équipe d'histoire des sciences. Ah, c'est l'histoire, oui, je vois. Yo pienso que es fundamental para la ciencia no perder la filosofía. La filosofía, que es la existencia, ¿no? Viene también de la existencia. Entonces, la filosofía, que es la filosofía natural, la filosofía científica, la filosofía tout court, la filosofía simplemente, que está planteando las grandes problemas, las grandes cuestiones del ser humano, pero que lo hacen trascendente o que lo hacen elevar. De todas maneras, la filosofía en su profundidad, si lo vemos en las sociedades actuales, no está. La filosofía se ha ido de la vida. Y lo que llevó a todo, digamos, esa vorágine, ¿no es cierto?, esta vorágine de la comunicación instantánea, que es algo extraordinario, Internet, que es algo extraordinario y demás, pero se ha llevado también a... Bueno, luego están las elecciones de cada uno, pero yo estoy hablando en el promedio, ¿no? Porque están los que de todas maneras siguen pensando, pero ese tiempo para pensar, por eso yo hago el tiempo de la ciencia, para pensar, eso le viene muy raro. Yo pienso que toda persona, sea hombre o mujer, la mayor dificultad se le da por sí mismo, por defender ser sí mismo y por no comprometerse o no venderse. Eso es lo más difícil, sea hombre o mujer. Y la verdadera batalla es la que uno, la verdadera batalla es la que uno da por la vida, y luego por sus convicciones, por lo que quiere hacer y por su libertad y su independencia. Eso no tiene precio. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Yo lo integro en donde todo que sea tranquilo, armonioso, como a mí me gustan las flores, me gusta esto, que esté así, y ya tiene que estar así, ya se hizo para que esté así, entonces ahí va. Si no, no se puede. Que me emociona encontrarte aquí, encontrarlos aquí,
encontrar gente de nuestra región, ¿no es cierto? Y te vamos a esperar en Ensenada. Pero encantadísima ese lugar, y sí, es mi lugar, es de ahí surgí. En esos días, Norma preparaba su regreso a Argentina. Acordamos seguir con la entrevista en Ensenada, en la casa de la calle Eva Perón, en la que vivió con sus padres y hermanos, un lugar lleno de flores y plantas. Los jazmines y todas estas plantas también, todo esto está que mi madre, o sea, fíjate que están todo esto, ¿no? Hay alegrías, malbones, helechos y los frutales. Y los frutales y las distintas hiedras, y ves que son plantas que en general que se puedan conservar bastante, ¿no es cierto? Tenemos un banco también histórico acá. Sí, el ministro de Educación Provincial, cuando se inauguró, gracias a la directora Norma Sculetich de la época, que inauguró el Laboratorio de Ciencias Escolar, ¿no? Que lleva mi nombre. El jardín se disfrutaba y nos enseñaban a valorarlo. Y además, tanto es que están estas plantas todavía, ¿no? Y yo ahora las riego, yo también me encanta, ¿no? Y hay plantas adelante, hay plantas en la esquina. Y además, porque estos helechos que están viendo aquí, que hay distintas variedades de helechos, ¿no? Se traían del monte también. La casa de Norma era un ambiente ligado al conocimiento. Su madre, amante de la astronomía, su padre vinculado con el pujante mundo del petróleo instalado en la región. Hizo la primaria en la escuela número 2 Hipólito Bullard de Ensenada y la secundaria en el Normal 1 Mary Graham de La Plata. Si bien cursó muchas materias en astronomía, se decidió por la física para luego focalizarse en la física del universo. Recuerda con afecto aquella etapa de formación con buenos docentes y un ambiente casi familiar. Aquí yo me siento en esta mesa, en el patio, mirando las plantas, y aquí termino mis trabajos, pienso, escribo, tomo el café de la mañana, con todo este ambiente que va rememorando, como decía, ¿no? El pequeño montecito, le decía así mi padre. Norma cuenta de sus hermanos. Antonio es ingeniero naval, siempre le gustó navegar, construir barcos. Y Julio era un apasionado de los autos y motos. Le decían Tate, y murió cuando fue embestido por un auto en el centro de La Plata. Y de una gran presencia, los dos hermanos, y Tate tenía una gran presencia. Muchos decían, con su cabellera al viento, era así, una libertad total, ¿no? Era una libertad total, pero y había que seguirlo todo en sus discusiones y todo, era muy, muy brillante. Pudimos visitarte en el observatorio y ahora en esta casa en Ensenada, donde está tu historia familiar y donde disfrutás de vez en cuando podés venir, ¿no? Sí, revivo y vivo como revivo lo que vivía antes aquí y a mis seres queridos, ¿no? A mis padres, y cuando veníamos con Héctor,
y al mismo tiempo me encuentro en un ámbito como el que me he formado en París, digamos, tú lo has conocido, completamente calmo, a pesar, y es lo que a mí me gusta. Y esto que estén las mismas plantas, los mismos helechos, y cada uno tiene una historia, con esa historia y esa dimensión humana, de esa valoración más allá de lo que representan materialmente, que me han formado desde mi más remota niñez y pequeña niñez, mis padres, ¿no? Mi padre, cuando se sentaba en este patio pensando, esperando el día para luego salir, y toda esa calma, todo eso es natural y yo lo encuentro todo aquí. O sea que es a la vez de una simplicidad muy grande y de una profundidad inmensa, y es como que es todo el círculo global y de la identidad. Yo las raíces las llevo siempre, pero aquí están las verdaderas, y esto es la realidad que vivo aquí. Es invalorable, ¿no? Es invalorable. Hoy casualmente, pero digo porque es lo más, digamos, lo más fresco relacionado con esto, salgo a la puerta, así me gusta salir y mirar, además que tiene el sol aquí, uno lo va viendo, ¿no? Rotar, y un vecino pasa en bicicleta, un viejo vecino, pasa por allí, la calle es transversal, y me dice buenos días. Yo le di, por supuesto, aquí todo el mundo dice buenos días, pero no lo conocí. Y luego yo quedaba aquí en la puerta porque mi hermano venía, y el señor se ve que regresó con su bicicleta y me vino a saludar y dice, qué gusto, dice, verte, dice, hace muchísimo que no te veo, pero te veo en los diarios, claro, y sé lo que cómo estás siguiendo, que es de aquí poco. Y entonces le digo, ¿y tú quién eres? Porque es un señor mayor, digo, no recuerdo, claro, había cambiado, ¿no? Después, claro, y yo había, enseguida pregunté por los hijos, por la esposa, y yo había preparaba en matemáticas a los hijos, porque yo también preparaba cuando ya estaba estudiando, me gustaba, digamos, y recordaba, ¿no? Eso sí lo recordaba perfectamente. Y esas cosas son la noción esta de vecino, ¿no es cierto?, de la cual yo soy una vecina. Eso es lo que yo he sacado y estoy sacando como conclusión, sin ninguna duda. Entremezclada con un grupo de vecinos en la vieja estación, Norma sigue conversando después de dar una charla de casi 3 horas, en las que fue intercalando explicaciones de sus trabajos de investigación con recuerdos de infancia y temas de actualidad. ¿Ves cambiada Ensenada? Sí, la veo más linda, ¿no? La gente es buena, y la encuentro igual, y por eso regreso siempre, más allá de mi familia, ¿no? Como que no va perdiendo la identidad con los cambios. Exactamente, tú has dicho la palabra, y es una palabra que considero esencial dentro de lo que es la globalización, la mundialización, y y nosotros que somos ciudadanos del mundo en cierta manera, ¿no? Porque hemos vivido toda la internacional por la escuela misma, ¿no es cierto? Pero siempre las raíces es fundamental tenerlas, no perderlas. Todo mundo siempre fue transformado, ¿no? Pero bueno, en las transformaciones que nos toca vivir, donde las raíces se pierden, digamos, o todo hay mucho para que las raíces se pierdan o se diluyan, ¿no? En un mundo que yo llamo estado líquido, luego se podría. Entonces, claro, en lo líquido se diluye todo, ¿no? Y en ese líquido que se diluye todo,
se diluye. Las raíces también, no solo hacia el pasado, sino las presentes, ¿no? Lejos de su oficina en París, no deja de trabajar. En Ensenada encuentra inspiración para muchas de sus iniciativas. Por eso suele pasar horas con su computadora, en la cocina, cerca del teléfono. De vez en cuando se prepara un té con galletitas. Tengo los trabajos que había, que me encanta decirlo, que los había digamos, mucho lo había elaborado aquí, en el viaje anterior, con ideas que ya traía, esto del nuevo universo, y ahora ya son trabajos que están publicados y sigue, ¿no? Y lo sigo y esto ya está encaminado, que es lo más hermoso cuando uno tiene una idea que la viene elaborando y la va elaborando y ese esfuerzo, bueno, toda el ir desandando el camino y luego poder cerrar el capítulo y ver que se abren otros y realizarlo y ver que eso era así como uno lo había pensado. La vida de Norma es una aventura, científica y humana. Las cosas que la acompañan, los objetos, le traen recuerdos. Trabajo y afectos se mezclan en las emociones y en la pasión que pone en cada palabra que pronuncia. Si empezamos por aquí, ahora ya es el primer curso de la escuela, ¿no? De la escuela en el año 1991, y ahí podrán ver que está inaugurada por el premio Nobel Chandrasekhar, del cual Chandra, la disminución es como la NASA lo homenajeó luego dándole el nombre Chandra a un satélite, que es el que ha descubierto los agujeros negros supermasivos ya hace 20 años, ¿no? Porque la imagen que hemos visto es solo es una imagen de uno de ellos. Esto era el año 2002, el futuro premio Nobel 2011, en cosmología, estoy hablando de física, pero en la disciplina cosmología, y el premio Nobel de física 2004, George Smoot. Los dos de la escuela. Los dos de la escuela, estos son dos, y había otros que también, si los encuentro, Y también tenés una maqueta del observatorio de París. Que se hizo de los 300, que es hermosa, yo la encuentro que es hermosa, ¿no? Sí. Se hizo para los 350 años, o sea, en el año 2017, porque como ves era de 1667, y la encuentro muy bonita porque ves que parece que tiene su perspectiva. Sí. La encuentro muy, muy bonita, y la he traído para aquí también, y está aquí acompañando, ¿no? Este es Snoopy, o el Nevado, que es el de las aventuras de Tintín, ¿no? Sí. Que lo había traído, y es un perro muy, muy avesado. Sí. Acompaña, lleva adelante y alerta. Hay que siempre estar alertando, estar alerta y poder alertar. En Francia se hace mucho culto del diseño de historietas y los personajes y las aventuras que van con ello, ¿no? Y es otro de los cursos, digamos, ¿no? Se hacían todos los años, a veces dos, de la escuela del año 95, cuando estaba en boga la tan mentada teoría de cuerdas, de unificación, y esto era uno de los pioneros. Habíamos puesto la gravedad con la gravedad real, no matemática, digamos, sino la del universo, la de los agujeros negros, y en esa época decían, no, la teoría de cuerdas es la teoría del todo, ya está todo hecho,
ya incluye a la gravedad, pero resulta que no explicaban ni el universo ni los agujeros negros. Y nosotros trabajamos para eso, que ya estando en el CERN lo habíamos lanzado, y aquí está el gran Héctor José de Vega. Le pusieron Cacho, le pusieron en la facultad, ¿no? Como explicaba, y entonces todo en la zona. En ciencias exactas. En ciencias exactas, departamento de física, medalla de oro, egresado. Era, sí, esas personas que no tienen, no hay necesidad de presentarlos, se presentan solo con su rostro, ¿no? El retrato, ¿no? Es su último retrato, tal cual, ¿no? Esto era en una, esto es en la Sala Cassini, fue tomada por Nadia Blumenfeld en la Sala Cassini luego de unos coloquios, ¿no? O durante los coloquios. Y ella, cuando ocurrió desgraciadamente lo de Héctor, vino ahí a mi escritorio y me trajo, que había hecho el extracto, ¿no? Y ella lo trajo, realmente era él, ¿no? O sea, vos ves cómo es un retrato extraordinario, con su saco de tuit, tal cual. Estaba en el Meridiano de París con otra, digamos, con otro pequeño grupo. Claro. Ella me lo trajo y me dice, le puso en la escritura el gentleman de la science, el gentilhombre de la ciencia, o el gentleman de la ciencia, o el caballero de la ciencia, y eso lo hemos tomado porque mejor definición no podía tener, o sea que lo hizo muy bien. Esto era poco antes, también es un extracto en una de las discusiones, de los coloquios, en las pausas café. Entonces, con este retrato se hizo, que fue, o sea, lo de Héctor fue el 10 de mayo del año 2015, había cumplido sus 66 años el 10 de abril, y la medalla se hace, ¿ves? La medalla se hace en base, la hizo el artista y el medailleur, artesano también de París, muy muy tradicional y a la vez con un gran diseño, la hace en base a ese retrato, que es muy difícil, y todos los que la han visto, porque si tú lo ves, claro, es muy difícil, porque en general este tipo de medallas endurece, ¿no es cierto? Incluso la otra medalla que tiene la escuela, que es la medalla del primer astrofísico pionero francés, Daniel Challonge, al cual Francia le puso el nombre, tiene una medalla que es la Monnaie de París, la Casa de la Moneda de París, que es la que acuña la moneda y hace medallas, que hizo esa moneda y la hizo, yo recibí la exclusividad, que es la que se ha dado, que ahora la escuela tiene estas dos medallas. Entonces se le hizo a Héctor como tenía que ser, y se le puso Héctor de Vega, el caballero, el gentilhombre de la ciencia, físico teórico, la escuela Daniel Challonge, porque todavía no tenía su nombre, reconnaissante, agradecida, y la ciencia con una gran exigencia intelectual, rostro y valor humano. Es el reverso de la moneda, que también se lleva adelante, y es la presencia permanente. Nos quedaba algo pendiente: acompañarla a los clubes en los que pasó tantos momentos con su familia y amigos.
Primero fuimos al Club Petirosi, que lleva el nombre de un piloto paraguayo que perdió la vida en un accidente aéreo sobre Ensenada. El padre de Norma participaba de la vida institucional del club. A veces ella lo acompañaba y pasaba horas en la biblioteca. Clubes de barrio, ¿no? Esas asociaciones de fomento cultural y deportivo. Y este es 1917, fundado, o sea, fíjate que son las instalaciones de origen, no es que fue agrandado. Y al lado que está lo que era la biblioteca. Yo venía por la biblioteca. Terminamos el recorrido en el club náutico, el río, el monte, el viento, el lugar de los afectos. Sí, digamos, como me ven, estoy como me ven. Estás bárbaro. ¿Qué haces, Caruso? ¿Cómo estás? Vine hace unos días. Norma sigue trabajando con el mismo ímpetu de siempre por una ciencia con dimensión humana y con valores. Se entusiasma, se apasiona ante cada nuevo hallazgo. Su estilo victoriano, que parece de otras épocas, contrasta con esta mujer que desde muy joven ocupó un lugar en la vanguardia de la ciencia, por su tenacidad, su capacidad de soñar y por entender la ciencia como un espacio de libertad. La misma libertad que siente en la primavera de París entre las flores o en Ensenada, cuando su mirada se pierde en el horizonte del río.